Ahora, para la parte superior del torso, vamos a hacer algunas cosas porque es la parte, de cierta manera, la más complicada de todo el personaje. Entonces, lo que vamos a hacer es posicionar cursor 3 en el centro. Vamos a agregar un nuevo cubo. Listo, este cubo, pues vamos a tratar de ubicarlo más o menos en donde debería ir. Listo. Voy a crear un corte en el medio. Voy a eliminar una parte del cubo y voy a agregar un modificador de mirror y activo el clipping. ¿Listo? Aquí quiero eliminar los vértices del medio para quedarme con este plano. ¿Listo? Voy a modificarlo y tratar de posicionarlo más o menos para crear esta pieza de acá. ¿Listo? Aquí voy a crear un nuevo corte y voy a deslizarlo más o menos a la mitad de este orificio de acá. ¿Listo? Voy a hacer un bevel con control B, más o menos así. Listo. Y procuremos que tenga 3 loops. ¿Listo? Vamos a dejarlo más o menos por acá. Voy a seleccionar los vértices de la parte superior. Y voy a moverlos más o menos hasta la mitad de esta pieza de acá. ¿Listo? Más o menos por ahí. Podemos subirlo un poquito más. ¿Listo? Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar estos vértices. Voy a duplicarlos y voy a separar la selección. Esto voy a ocultarlo un segundo. Listo, voy a seleccionar estos. Y ahora voy a seleccionar estas aristas y estos vértices de los extremos. Voy a extruirlo y voy a escalarlo en Y, más o menos por acá. Y voy a escalarlo en Z, ¿listo? Voy a tratar de seguir un poco la forma que tiene esta parte de aquí. Estos vértices podemos subirlos un poco más. ¿Listo? Si necesitamos escalar un poco más, pues simplemente lo hacemos. Vale, estos vértices también vamos a escalarlos un poquito más. Y ahora voy a seleccionar los vértices de la parte superior y vamos a extruirlos más o menos hasta la altura del cuello. ¿Listo? Aquí en nuestras referencias vamos a buscar una referencia adecuada. ¿Listo? Aquí vemos que en la parte superior tenemos un cambio de escala en la parte del cuello, entonces vamos a seleccionar y vamos a escalar un poco más. Y estos vértices de aquí también los vamos a escalar un poco más. Más o menos así. Listo, vamos a dejarlo así. Vamos a seleccionar los siguientes vértices y vamos a extruirlos más o menos hasta el centro. ¿Listo? Aquí vamos a crear un nuevo vértice. Vamos a moverlo más o menos a la altura de este de aquí y vamos a rellenar. ¿Listo? Más o menos así. Vamos a eliminar este de acá. Y en la parte trasera vamos a crear igual un vértice más o menos hasta este punto. Y este de aquí vamos a moverlo un poco hacia el frente. ¿Listo? Aquí necesitaríamos crear un loop más. Vamos a escalar todo esto para alinearlo. Vamos a crear una cara en esta parte y vamos a eliminar estas caras de acá. ¿Listo? No las necesitamos. A ver si nos están... Vamos a eliminar solo las aristas. ¿Listo? Para conservar el contorno. Aquí vamos a disolver este vértice que no necesitamos. ¿Listo? Y vamos a crear un loop aquí. ¿Vale? Vamos a deslizar un poco más esto hacia arriba. Y estos vértices pues los vamos a rellenar. Más o menos así. Este vértice de aquí vamos a moverlo un poco más para tener un pequeño ángulo aquí. ¿Listo? Y vamos a moverlo un poco más hacia abajo. ¿Listo? Quizás podemos moverlo un poco más. No tiene que ser tan recto, pero recuerden que aquí pues tenemos un ángulo para esta pieza de acá. ¿Listo? Vamos a seleccionar todos estos vértices. Vamos a excluir estos dos de acá.
y solo vamos a seleccionar estos dos y vamos a extruirlos en Z más o menos por acá. ¿Listo? Aquí vamos a darle la forma de esta placa de la parte trasera y aquí vamos a rellenar esto. ¿Listo? Más o menos así. Podemos subir un poco más estos vértices, podemos bajar un poco más este y este de aquí también. Esto más o menos así. Ahora vamos a seleccionar estos vértices de acá y vamos a extruirlos más o menos hasta este punto. Y este vamos a centrarlo, ¿listo? Vamos a ponerlo en el eje central. Vamos a seleccionar todos estos vértices y vamos a crear una cara, ¿listo? Esta pieza de aquí vamos a ocultarla un segundo, no la vamos a utilizar ahora. Vamos a seleccionar estos vértices de acá, vamos a rellenarlos, ¿listo? Vamos a mover un poco más esto hacia atrás para que no entre tanto. ¿Listo? Más o menos así. En la parte lateral, lo que vamos a hacer es seleccionar estos vértices de acá. Vamos a extruirlos un poco hacia adentro. ¿Listo? Aquí voy a crear un nuevo loop, más o menos por acá. Y voy a rellenar esta zona. ¿Listo? Más o menos así. ¿Listo? Todavía conservamos la forma completa que creamos. Vamos a rellenarlo. Vamos a crear un fill como por tapar este espacio. Vamos a crear un vértice más o menos a esta altura. ¿Listo? Vamos a duplicar este vértice y quiero aquí hacer un split de la pantalla. ¿Listo? A la vista frontal. Más o menos así. ¿Listo? Aquí voy a empezar a mover estos vértices para darle un poco más de forma. Este vértice de aquí lo vamos a duplicar. Vamos a moverlo más o menos por acá. Vamos a mover estos vértices por aquí. Aquí voy a rellenarlo. Voy a mover un poco más esto hacia adentro. ¿Listo? Y aquí lo que podría hacer es seguirle dando forma a la parte del frente, la placa frontal. ¿Listo? Aquí voy a darle un poco más de forma. Voy a rellenar esto. Estos vértices de aquí los voy a mover un poco más hacia adelante. Más o menos por acá. ¿Listo? Este vértice de aquí voy a moverlo más o menos a esta altura. ¿Listo? Voy a crear un vértice más aquí para rellenar esto. Creo un loop aquí. Relleno y relleno. ¿Listo? Más o menos está así, más o menos funciona. Voy a crear un loop más aquí y voy a rellenar esto de aquí, ¿vale? Aquí lo que necesito hacer es deslizar los vértices y remover dobles, ¿listo? Para tener esta pieza de acá. Podemos ajustarlo un poco más. Vamos a sesgarlo un poco. Aquí tenemos un pequeño problema de dobles. Vamos a eliminar esta cara de acá. Y nuevamente hacemos visible esto, ¿listo? Nuevamente vamos a tratar de sesgar todo esto. Cursor a selección. Voy a sesgarlo un poco más. ¿Listo? Voy a tratar de aplanar todo este objeto. ¿Listo? Esta pieza de aquí lo que podemos hacer es escalarla un poco más porque parece que nos está limitando un poco. Entonces
Lo que podemos hacer simplemente es seleccionar estos vértices, escalar un poco y moverlos un poco más hacia adelante. ¿Listo? Más o menos así. Podemos sesgar un poco más estos vértices, más o menos que coincida con el ángulo de, de esta arista que tenemos acá. Y estos de aquí, pues simplemente podemos sesgarlos un poco más hacia el frente. ¿Listo? Más o menos así. En esta zona de aquí vamos a tratar de dejar esto aquí. Estos vértices de aquí vamos a extruirlos en Y, más o menos hasta este punto. Listo, más o menos así. Vamos a tratar de igual manera darle un poco más de forma a esto. Aquí podemos recalcular normales. Este vértice de aquí vamos a fusionarlo con este de acá. ¿Listo? Y este vamos a fusionarlo con este. Aquí vamos a crear un pequeño triángulo. No vamos a tener como mayor inconveniente con este. Y aquí pues simplemente rellenamos esta zona. ¿Listo? Esto lo corregimos más adelante. ¿Vale? Todos estos vértices de acá vamos a tratar de alinearlos y moverlos un poco más hacia afuera. ¿Listo? Vemos que pues funciona bastante bien, se ve muy bien. No hemos perdido del todo la forma en general de esto. Vamos a tratar de alinear estos vértices. ¿Listo? Y vamos a tratar igual de corregir un poco los quiebres de geometría de acá, ¿vale? Podemos igual seleccionar todo y aplanar nuevamente. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con la pieza de atrás. Y vamos a hacer lo mismo con estas piezas de acá. ¿Vale? Aquí podemos tratar de alinear un poco más esto, pero podríamos perder un poco el ángulo de esta zona. Entonces, yo creo que vamos a dejarlo así, sin ningún problema. Podemos igual tratar de modificar un poco más esto. Sí. El problema en general es que a veces cuando se mueven bloques grandes, se descuadra un poco todo, entonces toca reajustarlo. Vamos a ver cómo está esto más o menos. Tratemos de solucionar estos quiebres de geometría. A veces es mejor dejar lo más limpio posible todo esto. Vamos a mover un poco más esto de aquí, aunque está recto en general. Aquí podemos tratar de deslizar un poco más esto. Aquí este espacio es como muy grande, entonces aquí podemos ver que pues, sí tiene un pequeño ángulo en esta zona, o sea, como que el espacio donde entra la cabeza tiene un ángulo hacia atrás, pero podemos moverlo un poco más aquí para que no sea tan brusco. ¿Listo? Aquí vamos a alinear nuevamente esto y nuevamente corregimos este ángulo de acá, ¿vale? Creo que funciona bastante bien. Vamos a seleccionar nuevamente todo esto y darle un flatten para que se aplane todo esto, estos vértices de aquí también, y nuevamente estos vértices de acá. ¿Listo? Voy a seleccionar todos estos vértices nuevamente, voy a extruirlos más o menos hasta este punto de acá. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Aquí lo que podemos hacer es fusionar estos dos puntos.
Algo adicional que podemos hacer es simplemente crear algunos loops de refuerzo. Entonces, en el cuello se puede decir que una parte un poquito complicada, no tanto realmente. Aquí una forma en la que se puede solucionar es haciendo una extrusión hacia abajo. Vamos a hacerla muy al ojo. Vamos a seleccionar los vértices de esta zona de acá. ¿Listo? Aquí vamos a crear un pequeño bevel, más o menos así. ¿Listo? Y aquí en las opciones del bevel vamos a modificar pues, la opción de shape hasta que quede pues, el borde duro. ¿Listo? No necesitamos que se suavice, entonces vamos a dejarlo en 1. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar estos loops que se quedan acá. Vamos a ver que no se haya seleccionado otro vértice. Y vamos a eliminarlos. Vamos a hacer lo mismo con este y listo. Aquí lo único que deberíamos hacer es corregir un poco más la forma. Vamos a bajar un poco más estos vértices de acá. Listo, vamos a tratar de que la forma o pues el grosor del bevel sea parejo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a bajarlo un poco más. Aquí lógicamente pues se genera un poco mal. Entonces pues simplemente podemos dejarlo así o podemos simplemente colapsar estos vértices de acá. ¿Listo? No vamos a tener mayor problema aquí. No se modificaron. Entonces vamos a darle un merge. ¿Listo? Vamos a bajar un poco más esto. Vamos a alinear estos vértices. Vamos a hacer lo mismo con este de acá. ¿Listo? Aquí voy a tratar de corregir este ángulo de acá. Estas caras de aquí vamos a aplanarlas un poco. Vamos a darle un flatten. Listo, más o menos así. Listo, en esta zona de aquí lo que voy a hacer es eliminar o disolver esta arista. Voy a seleccionar toda esta cara. Voy a crear un pequeño inset, más o menos así. ¿Listo?